venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No hace tarde en llegar, cobarde. Se confirma lo que habíamos estado temiendo. Estados Unidos sí mandó tropas a México. Tropas estadounidenses, soldados con la bandera de Estados Unidos ya entraron a territorio mexicano. Según Estados Unidos, México le está regalando gasolina a Venezuela y a Cuba. Ahora el presidente Donald Trump está furioso con México porque un barco de petróleo que fue incautado cerca de las aguas de México perteneciente a Venezuela, según el gobierno de los Estados Unidos, ese barco iba cargado de petróleo directamente a las refinerías de Pemex en México. Pero ¿qué tiene que ver que el petróleo de Venezuela vaya a México con la gasolina que según México le está regalando a Venezuela y a Cuba? Pues resulta que ese barco cargado de petróleo llega a las refinerías mexicanas, es convertido en combustible y luego regresa a Venezuela como gasolina y diésel. Por eso Estados Unidos ha hecho una advertencia seria que a México van a entrar militares estadounidenses, lo que podría ser una declaración de guerra o una invasión si es que Estados Unidos decide entrar a México militares de su país. Ahora, Donald Trump está furioso con México porque Venezuela le ha pedido ayuda militar. Y según el presidente del país, ya México le puso en disposición todo el ejército para defenderlos en caso de una intervención militar estadounidense. México es un país neutral y no debería involucrarse en conflictos militares entre Estados Unidos y Venezuela. Aunque Venezuela es un gran aliado socioestratégico y comercial petrolero de México, Estados Unidos sigue siendo el principal aliado comercial de los mexicanos. México ha recibido las mayores industrias. Cuando Estados Unidos trajo todas las empresas que se habían ido al extranjero, la movilizaron a México y ahora en el país se encuentran la mayoría de ellas. Mientras México exporta a Estados Unidos, también le estamos comprando muchísimo a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Muchos países saben que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y eso crea mucha envidia y por eso quieren que México se vea involucrado en un conflicto en el cual no debería involucrarse, porque primero hay que defender nuestra economía y nuestra soberanía. Si México llega a prestarle militares a Venezuela para atacar a Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que va a hacer Estados Unidos? Pues va a romper relaciones diplomáticas, comerciales con México y posiblemente sus militares crucen las fronteras inmediatamente. Ahora veamos por qué Estados Unidos ha incautado un barco petrolero cerca de las petroleras de Pemex mexicana. Este barco petrolero había partido desde Venezuela, un país que tiene prohibido vender su propio petróleo. Vamos a ver las imágenes del por qué Estados Unidos le incauta un barco petrolero a Venezuela y el gobierno de Venezuela se atrinchera mientras ve su principal producto, que es el petróleo, que ahora no puede generar dinero para su país. Y este es el momento en el que las fuerzas de Estados Unidos confiscan un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Ahí ven cómo los marines bajan desde el helicóptero para interceptar el barco. De hecho, le acusan ahora de estar vinculado con el contrabando de petróleo iraní. Esto redobla la presión de Washington contra Caracas en medio de una escalada tensa ante el posible despliegue militar de Estados Unidos vía terrestre. Donald Trump dijo que el barco gasífero y petrolero que había sido incautado en Venezuela era un golpe duro para la economía del país, pero el gobierno de Venezuela dice que no se incautó un barco, sino que Estados Unidos se lo robó. ¿Creen ustedes que si Venezuela tiene un barco petrolero que lleva petróleo sea a México para que se lo convierta en combustible y luego se lo regrese? De todas formas, no es una incautación, es un robo lo que está cometiendo Estados Unidos, porque Venezuela, a pesar de tener conflictos con ellos, tiene derecho a seguir haciendo comercio. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes están a favor que México siga recibiendo el petróleo de Venezuela y que las refinerías de Pemex lo sigan convirtiendo en combustible y se lo regresen? México tiene ganancia por la refinación del petróleo
ya que Pemex, además de producir mucho petróleo crudo, también tiene la capacidad para poder recibir los barcos gasíferos en las plataformas y refinerías y así poder convertirlo en combustible. Una parte se le regresa al país que envió el petróleo y otra parte se queda para los mexicanos. Este buque petrolero que Estados Unidos le incautó a Venezuela tenía millones de barriles de petróleo en su interior y ahora pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Posiblemente sea trasladado a las refinerías de la Florida o hasta Texas, a donde Estados Unidos también va a convertir este petróleo en combustible. Pero la mayor pérdida no es el producto que llevaba dentro, es el propio barco que Estados Unidos le está incautando. ¿Saben ustedes cuánto dinero cuesta poder ensamblar y construir un barco como este? ¿Cuánto tiempo le costará a Venezuela poder levantarse económicamente? Porque ahora mismo no tienen muchos recursos y poner millones de dólares sobre la mesa para la construcción de un buque carguero de petróleo como este le va a costar muchos años al gobierno poder levantarse económicamente otra vez, a menos que hagan algo para evitar que Estados Unidos incaute los envíos de petróleo fuera de Venezuela. Ahora, si Estados Unidos ya le incautó un barco, ¿creen ustedes que cuando Venezuela intente vender más petróleo, Donald Trump y los Estados Unidos también le van a incautar los barcos petroleros? Ahora, Venezuela acepta ir a la guerra contra Estados Unidos y Nicolás Maduro dice que no tiene miedo y llama cobarde al presidente de los Estados Unidos y lo reta que vaya por él. Vamos a ver las imágenes y díganme ustedes si de verdad Venezuela podría resistir el avance de la maquinaria que tiene Estados Unidos, el ejército más grande, fuerte y poderoso en las costas venezolanas. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Estados Unidos ha hecho una advertencia que después que caiga el gobierno de Venezuela, el siguiente en la lista va a ser Colombia, pero acaba de advertir a México que si vuelven a hacer negocio con los cubanos o con la gente de Venezuela, México también podría ser uno de esos países invadidos. Esas amenazas fueron lanzadas por Donald Trump 2 días después de que la presidenta mexicana estuviera en Washington, D.C., en una reunión con el mismo Donald Trump, a donde se llegaron a acuerdos comerciales millonarios y a donde, según ellas, Donald Trump dijo que tampoco iba a enviar militares a México. Pero hoy acaba de decir que si México continúa ayudando a los gobiernos que Estados Unidos quiere sacar, como el gobierno de Venezuela, el de Colombia y el de Cuba, pues Estados Unidos se verá en la obligación de también intervenir militarmente en México. Pero para entender el conflicto militar en Venezuela, ¿cómo es posible que Nicolás Maduro, sabiendo que Estados Unidos tiene varios portaaviones cerca de su país, no ha decidido irse? Ha negociado varias veces con el gobierno de Estados Unidos, pero no han llegado a un acuerdo. Él mismo acaba de admitir que sí, que habló con Donald Trump, que se ha convertido en la persona más importante para su gobierno, que es el hombre más buscado, pero que no se va a entregar ni se va a ir de Venezuela porque él se considera el presidente legítimo, cosa que Estados Unidos niega porque el día de ayer María Corina Machado viajó a buscar el Premio Nobel de la Paz que se había ganado por ser la contraria del gobierno de Venezuela. Es decir, que mientras Estados Unidos dice que los días de Nicolás Maduro están contados, cada vez está más aferrado al gobierno y dice que no lo van a sacar ni lo podrán destituir porque Venezuela es una fortaleza, una base militar que Estados Unidos no podrá derribar. Ahora Colombia dice que Estados Unidos está en su contra, pero al atacar a Estados Unidos, Donald Trump ha respondido y dice que Gustavo Petro, al igual que el presidente de Venezuela, tienen los días contados. Pero ¿cuál es el problema entre Colombia y Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos quiere quitar el gobierno de Colombia? ¿Y qué es lo que ha dicho Gustavo Petro en contra de Donald Trump? Señor Trump, le advierto, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones. Deje de engañarse. El presidente Gustavo Petro no debería seguir hablando
porque aunque sabemos que Estados Unidos está metiendo sus narices donde no lo han llamado, siguen siendo demasiado poderosos y va a hacer que se arrastren en un conflicto militar a México y a Venezuela. Es decir, que por culpa de Petro, México también podría salir afectado, ya que estos tres países son aliados. Venezuela, Colombia y México han sido países aliados durante muchísimas décadas, pero la Constitución de México dice que el país no puede involucrarse en ningún conflicto militar de otro país extranjero, porque debe ser un país completamente neutral. Pero si sus aliados entran en conflicto con un amigo de México como Estados Unidos, que es su mayor socio comercial, ¿creen ustedes que México debería optar por inclinarse hacia uno de los dos bandos? Estados Unidos es mucho más fuerte y poderoso y a México le iría mejor haciéndose aliado de Estados Unidos que convirtiéndose en el amigo de Venezuela o en el amigo de Colombia. Por eso, si a Estados Unidos le da para quitar a Petro del gobierno, México no debería intervenir militarmente, porque eso también podría involucrar a Estados Unidos con México. Y no queremos que esos lazos económicos entre los dos países se rompan en el momento que México más está creciendo económicamente, cuando la moneda del país está fortaleciéndose y ganándole a los dólares, cuando ha crecido el comercio, la inversión. Pemex se ha convertido en una empresa petrolera rentable, de estar casi quebrada en el 2018 a ser la empresa petrolera más importante de los países de habla hispana. Ni Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo certificada y las mayores reservas de gas, ha podido superar a México en producción petrolera y en refinación de combustible. Esas son las razones por las que el buque petrolero de Venezuela iba camino a México, a la refinería de Pemex, porque ellos no tienen la capacidad para convertir su propio petróleo en combustible y tienen que buscar la ayuda de México, que gracias a las inversiones en refinerías millonarias han convertido a México en un país autosuficiente energéticamente, vendiéndole energía a Estados Unidos y a otros países que la necesitan. Rusia ya no podrá defender a Venezuela militarmente. Rusia estuvo mandándole aviones, estuvo mandándole militares a Venezuela y sus calles se encuentran casi militarizadas por el ejército de Rusia. Pero ahora que Estados Unidos ha decidido hacer un cerco que no le permite a los aviones entrar a Venezuela y tampoco le permite a los barcos, miren cómo han detenido un barco carguero de petróleo, un buque gasífero, pues ahora Rusia teme enviar sus barcos militares a Venezuela, porque en el área de las costas se encuentran dos portaaviones de los Estados Unidos que pueden detectar hasta una ardilla cuando camina por la orilla de la playa. Es decir, que Estados Unidos le ha puesto un cerco militar a Venezuela que Rusia no va a poder evitar ni va a arriesgar su ejército para defender a un país que se encuentra acorralado y cercado por los militares estadounidenses. Rusia entiende la importancia geopolítica y energética de Venezuela, que es uno de los países que más petróleo tiene y debería convertirse en una nación próspera, que hasta ahora no lo ha podido conseguir porque sus conflictos con Estados Unidos han sacado del país a las mayores petroleras. Hace un año, la única petrolera que operaba en Venezuela era Chevron, que es una empresa petrolera estadounidense, pero el gobierno de Donald Trump le quitó la licencia y ahora no le permite operar en el país. Venezuela tenía la capacidad para poder extraer 7 millones de barriles de petróleo crudo todos los días, que vendido alrededor de $80 por barril. ¿Saben ustedes cuántos miles de millones de dólares generaba Venezuela todos los días solo por la venta del petróleo crudo? Además, que hace apenas unos años el gobierno de Venezuela descubrió que ellos tienen los mayores yacimientos de gas natural, un gas que es necesitado por la mayoría de los países de Europa. Ahora bien, si Venezuela ha pasado de producir 7 millones de barriles de petróleo crudo al día y ahora su producción ha caído por debajo de los 600,000 barriles, y con la incautación del barco gasífero lleno de petróleo en las costas de Venezuela, no van a seguir produciendo porque ahora no podrán exportarlo. No van a enviar los barcos a los otros países que le compran petróleo porque temen que Estados Unidos le incaute un barco millonario lleno de combustible.
Es decir, que esos 600,000 que están produciendo podrían caer a la mitad o prácticamente a cero. Y es la única fuente de ingreso que tiene el gobierno de Venezuela para poder mantener su ejército, los hospitales, las escuelas y todas las instituciones públicas. Cuando en Venezuela ya no haya dinero en fondos y otros países no quieran prestarle porque saben que es un país de riesgo por el conflicto con Estados Unidos, Venezuela no va a poder mantener su ejército junto, sino que se van a comenzar a dispersar porque los mismos militares, cuando se vean agobiados por el hambre y la necesidad, van a desertar y se podrían unir a las filas de los Estados Unidos, el cual ofrece $100 millones por la captura del presidente. Es decir, que Estados Unidos sabe cómo apretarle las tuercas al gobierno de Venezuela y aparentemente lo está logrando. Por esa razón, si tú consideras que esta información te fue de altísimo valor, de favor, le vamos a pedir a todos compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.